Hola, hola, hola. Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, de tu canal Real Madrid FEM. Y hoy es jueves, así que toca previa entre el PSG y el Real Madrid femenino, donde nos vamos a jugar buena parte de nuestras posibilidades de pasar a la siguiente ronda. Vamos para allá. Voy a ponerte la lista de convocadas para el partido de París. El, el, una lista de convocadas. Ya el equipo está en París. Como podéis observar, eh, están Misa, está Gerard, está Sofía, guardameta de la cantera, defensas Kenty Robles, Rocío Ivana, Olga Kathleen, Claudia Florentino, Lucía Esbaba. Mediocampo para Teresa Toletti, Maite Oroz, Weir, Zornoza, Freya y delanteras Naikari Esther Moller, Feller Atenea y Carla Camacho, también de la cantera, ya sabéis. Bueno, ¿qué es lo que esperamos ver para el partido? Bueno, recordar que el Real Madrid lo que le interesa es puntuar en París, al PSG también le interesa puntuar en París, entre otras cosas porque, claro, se va a jugar en su campo con su gente, eso está claro, y va a querer hacer un buen partido, ¿no? Eh, de hecho, el encuentro se va a celebrar en el Parque de los Príncipes, perdón. En el Parque de los Príncipes, ¿qué he dicho? Parque de los Príncipes, ¿verdad? Recordar que el PSG ahora mismo está en segunda posición con 7 puntos, el Real Madrid está con 5. La victoria del PSG haría que el Real Madrid femenino ya no tuviera opciones para clasificarse de ronda, por lo tanto, el Real Madrid creo que debe tener una defensa activa y la defensa activa es tratar de buscar el partido, siempre con la convicción de mantener la portería a cero. Una portería a cero contra el PSG realmente es bastante complicado. Un PSG que hay que decir que viene pisando fuerte. En la última jornada venció 0-1 al Olympique de Lyon, además con una posesión muy alta, un porcentaje de pase también bastante alta, pero como dato malo por parte del PSG, los disparos a puerta no fueron buenos en general por parte del PSG y su ratio, lo tengo aquí, fue de cuatro disparos, nada más. ¿Mm? Cuatro disparos, tres fueron a puerta, en comparación con lo que hizo el Olympique de Lyon, que dobló, hizo 10 disparos a puerta, aunque solamente 5 fueron entre los tres palos. Lo que os quiero decir es que el PSG dominó el partido, por lo menos estadísticamente, pero con poca mordiente. El Olympique fue mucho más agresivo en ese sentido. Yo me espero un PSG contra el Real Madrid, sobre todo en los primeros minutos, tanto de la primera como de la segunda parte, con el ánimo, como dije el martes en Madridista Real, con el ánimo de que se provoque un infierno para el Real Madrid, esos 10-15 primeros minutos, vamos a ver también dependiendo de la condición física de cada equipo, particularmente el PSG, y es vital aguantarles ese primer tirón al PSG y jugar con el miedo del PSG a que vayan pasando los minutos y que el partido se vaya estancando. A nosotros nos interesa más un ritmo lento que al PSG, al que le interesa más un, una intensidad y un ritmo muchísimo más altos. Bueno, vamos a ver algunas cosas de los equipos. Por ejemplo, estáis viendo en pantalla, me lo voy a poner aquí. Como veis, la... Ahí, ahí, ahí. Como veis, el PSG lleva 11 partidos jugados, es primero de su liga,
nosotras también llevamos 11 partidos jugados en segunda posición. Como veis, el colorcito rojo es de partidos perdidos y el naranjita es de partidos empatados. El Paris Saint-Germain lleva 2 partidos empatados y nosotros llevamos uno solamente. En cuanto a la racha del cara a cara, ¿vale? Os lo voy a poner aquí, la racha del cara a cara. Como veis, 2 partidos ganados por parte del PSG y un empate para el Real Madrid. Y para que podáis terminar de ver la racha de los últimos partidos, como podéis comprobar, impoluta para el PSG y una derrota que es la del Barcelona, perdón, la del Barcelona no, la del Chelsea y el empate contra el Chelsea. Bueno, los 2 enfrentamientos contra el Chelsea son los 2 circulitos que veis, el rojo de derrota y el naranjita de empate, mientras que el PSG, la racha de los últimos partidos son todas en verde. Hace más tiempo de esos 5 partidos que se enfrentaron al Chelsea. Bueno, ¿cuándo es el partido? Pues mirar, la hora del partido es esta. 9 de la noche en el canal de YouTube de DAZN. Como veis, las diferentes banderitas para que veáis diferentes zonas horarias correspondientes al partido. Bueno, ¿qué alineación es la que podemos esperar, ¿no? Sabiendo que el PSG es un equipo al que le gusta sobre todo jugar con la banda, ¿no? Bueno, pues intentaría sobre todo proteger la banda y reforzar nuestra principal virtud, que es el centro. Bueno, pondría a Misa en portería, Cacelín Rocío de centrales, Lucía y Esbaba en los laterales, Freya, Toletti, me valdría Toletti y me valdría Zornoza en el centro del campo, Atenea, banda izquierda, Feller, banda derecha, Weir en el centro y Esther en el centro del campo. Creo que el cambio de Esther por Feller vendría en la segunda parte, es decir, el cambio vendría, creo que por Maite por Esther, lo cual haría que Feller se fuera hacia la delantera. Maite se colocaría más como interior, tal vez, mandando a Atenea hacia la derecha. Creo que ese es el primer cambio. Si todo se desarrolla más o menos con ese 0-0 y sin mucho avance durante el encuentro, ¿no? Creo que es el primer cambio que puede tener Toril en mente. En cualquier caso, creo que partido de emociones que hay que saber controlar. Es importante controlar las emociones y jugar con las emociones del contrario. El PSG es un eterno candidato a la Champions, tiene jugadoras de una clase brutal. Os voy a comentar el que podría ser la alineación del PSG. Bueno, en portería la verdad es que precisamente no es su más fuerte, su mayor fortaleza, es Boadi, con centrales como Almeida, como Restre, pero sobre todo los laterales, Karchawi y una jugadora que termina contrato el verano que viene, como es Lawrence. En el centro del campo podría estar Jean-François, podría estar Gelloro y podría estar Hanraoui. Y en la línea de ataque, una Baltimore, una Diani y Bartman. Ese podría ser el equipo, ese es el equipo que jugó contra el Olympique de Lyon. Creo que salió bastante bien, así que yo creo que, eh, honestamente, creo que repetirá, tal vez con la duda de si saldrá Martens o no, Mika Martens o no.
En cualquier caso, vamos a salir de dudas ya dentro de poquito, en cuestión de 30 horas aproximadamente. Saldremos de dudas y os contaremos aquí el análisis del post partido. Muchas gracias por tu atención. Dale like si te gusta el contenido. Suscríbete al canal. Muchas gracias por tu atención. Un saludo y a la Madrid.